Muy buenas noches. Estamos en otro programa de Matrimonios Felices en Cristo. Soy Pablo Perazzo y tengo la inmensa alegría de acompañarlos de nuevo aquí en Radio María, la radio de nuestra Virgen, nuestra Santa María, que acompaña a todas las familias en sus alegrías, tristezas, en sus dificultades, en ese esfuerzo por ser verdaderas familias de Cristo. Hoy día el tema que quiero compartir con ustedes es cómo vivir el duelo en familia, que es un tema, una realidad que la hemos vivido muchísimas familias en lo que vaya de estos más de 2 años ya, ¿no? De la pandemia. Si calculamos que hemos empezado, por lo menos aquí en Perú, el encierro primero que tuvimos más o menos en marzo del 2020, así que ya vamos más de 2 años, ya pasamos los 2 años, que por supuesto, gracias a Dios, se ha venido, digamos, flexibilizando bastante las medidas de seguridad en cuanto a la posibilidad de frecuentar lugares públicos, de ir a restaurantes, los cines, todo, siempre con la distancia necesaria, todavía aquí en nuestro país usando siempre la mascarilla. Todavía estamos con todo el esfuerzo de la vacunación, pero el otro día escuchaba los números de contagios y de muertos por el COVID, y felizmente es un porcentaje que ha caído muchísimo, ¿no? Incluso el porcentaje de camas UCIs que están siendo utilizadas en el hospital, yo creo que era un poco más de 30%. Ya no estamos con esa crisis que hemos pasado algunos meses de los balones de oxígeno, y tantas cosas que de verdad han sido motivo de muchísimo sufrimiento, ¿no? Desde el desempleo, desde estar encerrados literalmente por no solo semanas, meses, ¿no? Al comienzo nos dijeron 15 días, después un mes, después otro 15 días, después otro mes. La mayoría, por lo menos aquí en el Perú, de colegios han estado cerrados esos 2 años, universidades, o sea, está siendo todavía una realidad complicada. Yo les comparto que aquí donde estoy, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Reconciliación, tengo la bendición de acompañar a personas que están pasando por el duelo de seres queridos fallecidos, a veces papá, la mamá, a veces un hermano, un primo, un abuelo, y la situación es realmente dramática, ¿no? Yo quiero compartirles mi propia experiencia personal y luego poder dar algunas luces de cómo poder enfrentar la situación de la muerte de un ser querido, ¿no? Yo comparto que hace muy poco, que todavía es algo que estoy aprendiendo a atravesar. Hace muy poco ha fallecido mi padre, el día 2 de febrero, por un edema pulmonar y un infarto. Yo estaba aquí en Lima, recibí una llamada de mi hermano que vive en São Paulo contándome esa noticia muy, en el momento, chocante para mí. Fue difícil porque yo ya había estado en Brasil, en São Paulo, acompañándolo
a mi hermano que vive allá, mi hermano otro que vino de fuera también, desde noviembre, desde el 2 de noviembre, cuando tuvimos que internar a mi papá porque estaba muy mal de salud, y fue cuando descubrimos que tenía un cáncer. Y fueron tiempos, yo me quedé allá como 2 meses y medio más o menos. Regresé, regresé el 14 de enero, el 13 de enero. El 14 de enero ya estaba aquí en Lima, y cuando estaba más o menos ya acomodándome y recuperando, digamos, el ritmo de vida, ¿no? Porque yo vivo en comunidad, había estado ya casi 3 meses fuera de la comunidad para estar viviendo con mi padre, acompañándolo en su enfermedad, y apenas estando 2 semanas aquí en Lima, me llamó de nuevo mi hermano diciendo que mi papá había fallecido, y la causa había sido esa, ¿no? Pero por supuesto con alguna complicación del COVID, porque días antes había estado enfermo del COVID, y no falleció del cáncer, no falleció de un edema pulmonar y un infarto. Yo veo que por complicaciones, ¿no? del COVID. No necesito contar muchos más detalles, pero para mí, yo en el momento que estuve allá, que fueron casi 2 semanas, fue la misa de cuerpo presente, la misa séptimo día. Llegué un día después, entonces pude acompañarlo a mi hermano a ir al Instituto Médico Legal, donde tuve que, junto con él, reconocer el cuerpo ya fallecido de mi padre, para que la funeraria pudiera llevarlo y prepararlo para el velorio. Y gracias a Dios tuve la bendición de tener un velorio con un montón de visitas, de amigos, personas que no esperábamos. Mi padre era muy querido por muchas personas, y tener la misa de cuerpo presente, y luego fuimos viendo que su deseo era que fuera cremado, y sabíamos incluso dónde quería que fuera puesto sus cenizas, ¿no? Yo ya vivo lejos, digamos así, en un sentido, de mi padre hace más de 27 años, ¿no? Porque estoy aquí en el Perú desde que me vine por mi comunidad en el año 95. Entonces no tenía una vida, digamos así, cercana a él, más allá de las vacaciones y el tiempo que yo, los últimos años, cuando iba a São Paulo, pasaba con él. Pero, por supuesto, era llamadas telefónicas, conversar largos ratos, en algún momento que nos intercambiábamos experiencias por el Skype, y claro, las semanas que pasaba en Brasil cuando lo visitaba, ¿no? Es recién después de un tiempo que empiezo a sentir su falta, ¿no? Empiezo a tener una cierta nostalgia, a sentir un vacío, a sentir que hay alguien muy importante en mi vida que ya sé que no lo voy a tener más a mi costado, que ya sé que no voy a poder conversar con él. Y tengo que admitir que algunas de esas noches he llorado, ha sido momentos muy sensibles, ¿no? Que me ha costado, porque nunca he tenido una experiencia
de una muerte de alguien tan querido para mí, ¿no? Tan cercano, con muchísimas otras experiencias alrededor de ese hecho, ¿no? Que sería un poco largo contar tantos detalles y tantas experiencias que he vivido en esos días que estuve en São Paulo desde el 3 de febrero hasta el 13 de febrero, ¿no? Entonces, les he querido compartir un poco esta experiencia porque creo que es la experiencia que muchos han tenido y que muchas familias han tenido que enfrentar, y sé, porque acompaño y he acompañado por 3 años, desde el 19, personas que han sufrido también la muerte de seres queridos, que han tenido situaciones mucho más difíciles que la mía, ¿no? En la pandemia, en esos momentos donde estaba muy cerrado todo, ver nada más el pariente que entró a UCI salir en una bolsa cerrada y luego entregársela en una caja ya las cenizas, ¿no? Sin poder tener todos esos espacios necesarios del velorio, de los abrazos con los amigos, de una misa, etcétera, ¿no? Bueno, hasta aquí un poco mi experiencia, el compartir y decirles que entiendo y que sufro también la experiencia de muchos que han pasado por experiencia en estos 2 años y que todavía están sufriendo. Y ahorita en el segundo bloque, que ya vamos a ir para el segundo bloque, quiero compartir algunos consejos que me parecen necesarios para poder salir adelante de esta tristeza, esta nostalgia, que nos embarga y que no nos deja a veces poder caminar y retomar nuestras vidas con paz en el corazón. Así que ya regresamos, 1 o 2 minutos y regresamos. Muy bien, regresamos a nuestro querido programa Matrimonios Felices en Cristo. Soy Pablo Perazzo. Saludo a los que nos están siguiendo por la radio, a los que nos están siguiendo por la página del Facebook de Radio María, y también quiero compartir a todos aquellos que me siguen en la fanpage de Felicitas. También pueden ver mucho contenido que tengo ahí en la página en la fanpage de Felicitas. En el primer bloque les estaba compartiendo un poco mi propia experiencia del fallecimiento de mi papá, y quiero ahora compartirles algunos consejos que creo que pueden brindar luces para salir adelante, ¿no? En primer lugar, que hay que... el primer punto es aceptar la realidad de la muerte, del fallecimiento del familiar. Y aceptar la muerte, el fallecimiento del familiar, no solo es decir, murió, sino que es reconocer todos los cambios, todo lo que se transforma en la propia vida, en mi vida, cuando fallece mi papá, ¿no? Porque el hecho de que una persona tan cercana a mi vida fallezca no es solamente el hecho
de su fallecimiento que tengo que aceptar. Tengo que aceptar todos los cambios que eso implica en mi vida. Como por ejemplo no voy a poder hablar con él, como por ejemplo ya no voy a poder escucharlo, ya no voy a poder cuando vaya a viajar a São Paulo estar junto en su casa, ver una película junto con él, salir a un restaurante con él, escuchar un consejo que me aliente en cualquier cosa, que me pregunte y tantas cosas, ¿no? Y eso creo que es un punto difícil, incluso más difícil, porque decir que murió no es difícil. Difícil es aceptar que hay muchas cosas que van a cambiar en la vida y eso causa mucho sufrimiento. Eso es un primer elemento, ¿no? En segundo lugar, saber que es algo que hay que trabajarlo. Esa idea de que el tiempo va a cambiar las cosas es una idea equivocada. Si no hay un trabajo en serio, uno no avanza en la superación de ese duelo, ¿no? Que el duelo es el dolor que uno tiene por la muerte, ¿no? Es el sufrimiento que uno experimenta por la ausencia del ser querido, ¿no? Y duele y uno sufre mucho porque físicamente esa persona ya no está a mi costado, ya no me puedo encontrar con él, ¿no? Yo no puedo hablarle o escucharlo o darle un abrazo o experimentar una caricia, ¿no? Entonces, y eso hay que trabajarlo. Hay otras dos tareas muy importantes, que es la reubicación emocional de esta persona, es decir, saber reubicar a esa persona en mi vida. Ya, ya veo la nueva realidad, ya dónde lo tengo que, o sea, qué nuevo lugar tiene que ocupar en mi vida, porque sabemos que sabemos que no ha llegado el fin de su vida, ¿no? Sabemos como cristianos aquí que somos, que está la vida eterna, y por lo tanto no es que con la muerte se acabó todo, sigue vivo. Entonces tengo que saber cómo relacionarme de una manera nueva con él, y finalmente aprender a seguir adelante con mi vida sin su presencia, que en mi caso personal no es tan complicado, porque yo ya mi vida, como les decía, ya tengo 27 años aquí en Perú, lejos físicamente de mi papá, pero los que ha fallecido su esposo, un hijo, un papá que vive en la misma casa aquí en Perú, es muy difícil, ¿no? Saber ese cambio de vida, ¿no? Porque depende de muchas cosas, hacía muchas cosas que son importantes para la vida, etcétera, ¿no? Y hay otra cosa que me parece que es fundamental y elemental para nosotros cristianos, que es la esperanza cristiana, que está fundamentada en nuestra fe, de saber por la muerte y resurrección del Señor Jesús que nuestro ser querido está llamado al encuentro con el Padre, con Dios, y tener la confianza, si es que es una persona de fe, que gracias a Dios será el caso de mi padre, si es que ya no está en el cielo, por lo menos ya está en camino del encuentro con el Padre, ¿no? Y eso yo lo creo por la fe que tengo, por la fe que vivo, y esa esperanza es muy importante. Y esto es muy importante con lo que le decía al final del primer bloque, porque esa nostalgia, ese llorar, ese vacío, ¿no?, que uno experimenta, es cuando tú solo te quedas mirando a esa persona antes de su muerte y que ya no está. Entonces, si tú solo te piensas, si tú solo tienes en tu cabeza o en tu corazón esa realidad pasada que ya no es, porque realmente ya no es así tu vida, vas a llorar y llorar y seguir llorando. La fe y la esperanza y ese esfuerzo de trabajar el duelo nos tiene que llevar a levantar la mirada y creer en ese Señor Jesús que venció la muerte y que
volvió resucitado con el cuerpo glorioso y que nosotros estamos llamados, así como mi Padre está llamado a participar de su gloria. Entonces esa mirada esperanzada es la que me da las fuerzas para poder relacionarme de una manera nueva con Él, ¿no? Con mi Padre. Y por lo tanto, hablar con Él, conversar con Él, ¿no? Empezar a establecer con Él una relación espiritual que tiene otro matiz, ¿no? Que tiene otras características que no van a ser nunca más esa cercanía física, y eso hay que aceptarlo, y es duro, pero es algo nuevo, es algo que tiene otro color, tiene otro matiz, otra belleza, y hay que aprender a vivir. Y eso, en un sentido, lo puedes vivir si es que te das esos espacios de vida espiritual, ¿no? En tu día a día. Cuando entras a una capilla, cuando vas a una misa, y saber que estás con Él ahí en esa liturgia eucarística, y que cuando quieres puedes conversar con Él, ¿no? Y les comparto que es algo que hay que aprender a vivirlo, ¿no? Y en un sentido también yo percibo que me ha cambiado la manera, por ejemplo, de entender mi relación, ¿no? Con mis hermanos, con mi familia, que estamos aquí, no vivos todavía, porque ya no está esa figura paterna, y ahora estamos nosotros hermanos, están mis cuñadas, mis sobrinas, la familia de mis cuñadas. O sea, ya hay otra relación en la cual no está presente mi padre, y eso es algo que me ha cambiado la vida, ¿no? Que me ha hecho madurar, que me ha hecho ver mi propia vida con otros ojos, y de alguna manera también, si aprendemos a tener esa mirada espiritual, ver, no sé, es lo que yo experimento, ¿no? Que de alguna manera puedes tocar más el cielo, ¿no? Porque tienes a alguien que tú crees que está ahí, y sabes que está ahí por la fe, porque se confesó, porque se comulgó con la unción de los enfermos, etcétera, y está ahí. Y por lo tanto es más cercano. Si antes yo creía y creo, ahorita es como si esas realidades escatológicas de la vida eterna, del cielo, son más cercanas, ¿no? Para mí son realidades que yo experimento más, porque tengo a alguien muy querido ahí, ¿no? Entonces yo veo cómo hay un crecimiento en la comprensión y en la experiencia existencial de esas realidades después de la muerte, ¿no? Tengo la bendición que he podido, como les decía en el primer bloque, pasar, yo que no vivía con él, pasar más de 2 meses con él, ¿no? He podido estar mucho tiempo, pasar muchas experiencias junto con él, vivir mucho como familia, con mis hermanos, experiencias que han sido muy especiales, las tengo muy atesoradas en el corazón, y son riquezas que están ahí, ¿no? Y le agradezco a Dios que me concedió ese tiempo, porque sería muy distinto si no hubiese estado esos 2 meses y medio antes. Yo pensaba que
por el cáncer, quizás sí va a vivir todavía 1, 2, 3 años quizás, pero fue para todos una sorpresa lo rápido, ¿no?, que pasó todo eso. Pero bueno, ojalá algunas pistas o consejos que haya dado ahora sirvan para los que nos están escuchando. Y como saben, ahora que regresamos a la pausa, son menos de 2 minutos, y escuchen el teléfono que le van a dar de cabina y para los mensajes de WhatsApp, así manden sus preguntas, inquietudes, compartamos esta experiencia que creo es una experiencia de muchos de nosotros, y así podemos enriquecernos mutuamente. Ya regresamos. Muy bien, estamos de regreso aquí para este último bloque de Matrimonio Feliz en Cristo. Les pido que puedan llamar a la radio y mandar sus mensajes. Ya hay un primer mensaje aquí de Magali desde Trujillo, que me manda sus condolencias. Muchas gracias. Perdí a mi esposo hace 1 año, lo extraño, pero Dios me da la fuerza, la fortaleza. Magali desde Trujillo. Está bien, Magali, qué bueno que te apoyas en Dios, qué bueno que buscas en el Señor la fortaleza para poder seguir adelante tu vida, ¿no? En mi caso fue mi padre, un esposo. Realmente entiendo por el hecho de haber compartido con muchas personas experiencias de esa y acompañado a personas así, pero es distinto, ¿no? Un papá, un esposo, ¿no? Pero igual fuerza y mucha oración, y cuenta con mis oraciones, ¿no? Así, aquí estoy para los que quieren llamar, ¿no? A la radio, los mensajes. Y bueno, les comparto también que algo muy importante que les aconsejo y que lo hagan es que busquen personas, busquen esos amigos, esos buenos amigos que tienen para compartir su dolor, para compartir el sufrimiento, para que puedan sacar de su corazón todo ese dolor que tienen. Hay que llorar. No somos superhombres o no somos la Mujer Maravilla, y cada uno de nosotros necesita realmente ese espacio para sacar de adentro todo esas lágrimas que tienen que salir, porque si no, no puedes hacer ese trabajo con el duelo que tienes, ¿no? Porque una vez que vas sacando todos esos sentimientos, esas emociones, esos afectos que te tiran abajo, puedes poco a poco usar la cabeza de manera correcta para comprender tu vida de una manera distinta, como les compartía en el segundo bloque, ¿no? O sea, en la medida que ya no tienes tanto dolor en tu corazón, puedes poco a poco trabajar ese dolor, ese duelo, ¿no? O sea, el duelo es algo que hay que trabajarlo. O sea, el duelo, a ver, el sufrimiento es lo que esa experiencia de la muerte de un ser querido te causa a ti. Y el duelo es lo que tú haces con el sufrimiento. Es decir, el duelo es ese dolor
esa experiencia que tú tienes fruto de ese sufrimiento. Entonces, ¿cómo vas a vivir ese duelo? Esa es la pregunta. ¿Cómo tú vas a sobrellevar ese duelo? Una cosa es estar ahí tirado en la cama sin querer levantarte y ya simplemente decir, ya no puedo seguir viviendo más, que a veces nos entra esas ideas, pero sabemos que no podemos dejarnos vencer por esas ideas. Entonces hay que hacer ese trabajo, ¿no? Y el duelo no solo tiene que ser algo que yo pasivamente lo experimento y lo sufro, sino que yo, de una manera protagonista, tengo que ser el que aprendo a sufrir, el que vivo mi sufrimiento. O sea, el sufrimiento y el duelo que vivo no es algo que viene de afuera y que me apuñale el corazón, sino es algo que yo como persona lo vivo. Entonces yo, Pablo, soy el que tengo que aprender a seguir adelante en mi vida con ese dolor. Tengo que incorporarlo a mi vida. Tengo que hacerlo parte de mi vida. ¿Me entienden? O sea, no puedo querer rechazarlo, porque mientras lo siga rechazando, no lo voy a trabajarlo y no lo voy a superar. Va a ser como una piedra en el camino que nunca voy a poder superarla. Tengo que incorporarla y aprender a trabajarla de la mejor manera posible. Y sin entrar a muchas cuestiones psicológicas que son muy importantes, y si alguien quiere llamar y preguntar eso, con todo el gusto, pero lo más importante realmente es esa fe que tenemos, que podemos vivir el dolor de la mano del Señor, porque la vida cristiana no es solo estar con Jesús en las buenas, sino que es poder abrazarme de la cruz de Cristo y caminar junto con Él con mi propio dolor y dejar que Él, Señor Jesús, participe de mi sufrimiento, que Él me acompañe y me ayude a cargar mi propio sufrimiento, pero tengo que aceptarlo, ese dolor, y aceptar que Jesús venga a sanar mis heridas. Por lo tanto, como lo dice el Señor a San Pablo, ¿no? San Pablo, cuando le dice a Cristo que ya quite, ¿no? De su vida ese aguijón de la carne, y Cristo le dice que acepte ese aguijón, porque es justamente allí, en esa fragilidad, en la cual Cristo puede penetrar en su vida y puede obrar maravillas, y la gloria de Dios puede realmente manifestarse en su vida. Pero no puede ser así si es que nosotros no nos reconocemos frágiles, débiles, no aceptamos eso, no vamos viviendo ese dolor. Y yo sé que cuesta, no es fácil, pero hay que vivirlo. En la medida que yo lo viva y permita que Cristo me acompañe y que yo me abrace a la cruz de Cristo, a la muerte de Cristo, porque así me voy a permitir amar por Jesús en un momento que es cuando más lo necesito. Cuando más lo necesito. Entonces, tampoco tiene que ser el momento para renegar de Dios, ¿no? Decir, Dios, ¿por qué? A veces decimos, ¿no? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué dejaste que sucediera esto? ¿Por qué me haces esto? ¿No? Pero a veces lo culpamos a Dios de lo que no es culpable. O sea, Dios no quiere el mal para nadie. Dios no quiere que las personas sufran. Dios no quiere la muerte de nadie. Dios vino a darnos la vida.
Es más, Dios vino a morir por nosotros. ¿Para qué? Para vencer a la muerte. La muerte es parte de esta vida. No es, la muerte es culpa del pecado, la muerte es culpa de la enfermedad, es culpa del COVID, es culpa de la pandemia. No es culpa de Dios. Entonces no lo culpemos a Dios. A veces lo hacemos porque es más fácil. Buscamos culpar a alguien, buscamos justificar de alguna manera ese sufrimiento que tenemos, y parece un poco duro decirlo, pero es fácil culparlo a Dios de algo que no queremos entender, de algo que no queremos incorporarlo, no queremos asumirlo. Entonces es necesario que en estos momentos principalmente, en los cuales estamos atravesando el fallecimiento de seres muy queridos nuestros, estemos más cerca de Dios. Ahí es cuando más lo necesitamos. Y les comparto que probablemente cuando abras tu corazón al Señor, eso va a hacer que veas el sufrimiento con los pies aún más en la tierra, y que quizás sufras un poco más, porque el Señor, para poder curarte y para poder sanarte, tiene que limpiar la herida, tiene que quitar el pus, tiene que quitar pensamientos equivocados, a veces culpas que tenemos y que nos echamos a nosotros mismos y que están equivocadas, pero hay que podar, hay que limpiar, y eso duele también. Y eso es algo que el Señor hace por nosotros, ¿no? Que nuestro Padre hace por nosotros, que el Señor quiere hacer por nosotros. Pero no tengamos miedo, porque eso es lo mejor que puede pasarnos. Y sabemos muy bien, y es por los dichos, por esas cosas populares, ¿no? Que siempre de lo malo va a salir algo bueno, y que Dios siempre va a rescatar algo bueno de las experiencias peores que podamos vivir. Entonces, obviamente, con todo esto, no les estoy diciendo que de repente ya vamos a dejar de sentir el dolor, ya vamos a dejar de experimentar el sufrimiento, pero que con una mirada cristiana, que me parece que es fundamental, podemos entonces vivir el sufrimiento, porque Cristo nos enseña a sufrir. Cristo con su propia vida nos enseña a sufrir. Eso es lo que yo podría decir así en relación a nuestra vida cristiana, ¿no? Y si queremos pero obviamente algunos necesitan también la ayuda de un psicólogo, de alguien que pueda tener un acompañamiento más racional, terapéutico, porque a veces sí hay culpa, hay mucho dolor que no sabemos cómo manejar, ¿no? Entonces sí necesitamos algunas sesiones, algunos encuentros con personas que son capaces y tienen ese conocimiento científico más allá de solamente la fe, que no está nada mal, no hay ningún problema, si es que además de la fe recurrimos a un psicólogo, a un terapeuta o a alguien que nos escuche, o a un agente pastoral de alguna parroquia que tenga el conocimiento y la preparación para acompañarnos en el duelo, ¿no? Y que las hay. Entonces, tenemos una llamada de Jenny, que nos llama desde Puente Piedra. Hola Jenny, te escucho, buenas noches. Pablo Perán. Sí, Raúl, ¿puedes aumentar un poco el volumen, por favor? Aló, te Hola escucho, Pablo Jenny, Perán, ¿no? ahora te escucho Jenny, sí, cuéntame. Muy buenas noches. Un abrazo desde acá de Puente Piedra. Lo acompaño en su dolor.
La verdad que yo también he pasado una experiencia igual al tuyo, ya hace más de 10 años. Y le comento que fue muy doloroso, porque yo llegué en el último día en que ya mi papito no me reconoció, muy triste para mí. Vivía lejos también, acá en la capital y él en la provincia. Pero pude vivir, ¿no? Lo que estamos acostumbrados a vivir en esos momentos, la compañía de la familia, de los seres queridos y todas las amistades. Hermanito, pero lo que yo siempre los primeros años hacía es ir allá a las chacras, a recorrer todas las chacras con la esperanza de encontrarlo a mi papá. Poco a poco fui convenciéndome de que ya eso no era posible, pero le soñaba muy seguido y en cada sueño que yo tenía con él, le abrazaba, le daba besos y le agradecía por venir a mis sueños. Eso me duró como 5 años más o menos. Ahora ya lo sigo haciendo. No sé qué opina de esa actitud que tengo con mi papito. Y le digo que en mí ha cambiado mucho desde ese momento. Con mis hermanos, con mi mamá, que aún le tengo viva, la verdad que mi comportamiento ha cambiado bastante, porque yo tengo ese temor, hermano, de que mi papito me está mirando y yo evito los errores, los malos comportamientos. Mi conducta ha cambiado totalmente porque tengo temores, que él me está mirando. Yo digo, no, él me está mirando. Yo no puedo cometer esto, yo no puedo hacer esto. A mi mamá tal vez lo puedo ocultar algunas cosas, pero a mi papá digo, no, mi papá me ve y yo no quiero herirlo, ¿no? Y esa es mi relación ahora. Soy mejor de la que era y sigo en ese proceso, ¿no? De cambio, de mejorar, de ser mejor hija, mejor esposa, mejor hermana y mejor amiga también. Jenny, hermanito, gracias, bendiciones. Gracias Jenny por tu testimonio. Me identifico mucho contigo en ese esfuerzo por ser mejor, porque como tú, igualito que tú, yo sé que mi papá me está mirando. Y no hay que pensarlo como una mirada así, digamos, que va a pensar mal de nosotros si hacemos algo malo, sino que Él, que creemos que ya está gozando de la gloria eterna, entiende nuestra fragilidad, nuestro pecado, pero como tú, yo tengo la experiencia que Él me está ayudando y está rezando por mí para que yo pueda hacer las cosas mejor, ¿no? Y en mi caso me pidió como hermano mayor, ¿no? Para acompañarlo a mis hermanos. O sea, en verdad veo en mi vida también un cambio, como tú dices, ¿no? Y el hecho que tú sueñes con tu papá, que hayas soñado 5 años seguidos y que a veces sueñes con él, no hay ningún problema. O sea, está bien, Jenny, no hay ningún problema, ¿no? Agradécele a Dios que tienes esos sueños, que deben ser sueños muy bonitos. Quizás incluso a veces me imagino que te despierta llorando, y no hay problema, ¿no? Mientras de ahí no tengas ideas equivocadas, no sé, o sea, que no sé, a veces pensamos, hay gente a veces que dice que el pariente fallecido está caminando por la casa, etcétera. No, eso ya sabemos que no es así. Por la fe sabemos que está en el cielo o en el purgatorio. Bueno, también hay la posibilidad del infierno, ¿no? Pero bien, me parece bien lo que me contaste. Te agradezco tu testimonio, te agradezco por contármelo, porque yo también tengo una experiencia muy parecida a la tuya, Jenny, de verdad. Y qué bueno que estés haciendo un esfuerzo por ser mejor persona, mejor esposa, mamá, y que te hayas visto cómo puedes ayudar a tu familia, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Creo que has compartido un poco también cómo tú mismo has ido superando, ¿no? Ese sufrimiento que has vivido, ¿no? Y bueno, te lo agradezco de verdad de corazón. No nos queda mucho más tiempo aquí. Raúl, mi amigo en producción, me dice que ya nos queda
menos de 2 minutos. Yo, otra cosa que pienso en la línea de lo que comenta Jenny es que la familia que sigue con nosotros aquí, ¿no? Porque fallece uno de la familia, papá o la mamá o un hijo, un tío, pero siguen los demás de la familia, ¿no? Entonces, aquí hay otra idea que me parece muy importante. El dolor que tenemos en el corazón, todo lo que sufrimos es por el amor que tenemos a esa persona que falleció. Entonces hay que sacar el dolor para que vuelva a reinar en nuestro corazón el amor que tenemos por la persona fallecida. Y para eso saber que puedo seguir relacionándome con ella de manera espiritual. Pero hay que sacar el dolor, porque si no el dolor no permite que el amor, no permite el dolor no permite que el amor realmente vuelva a iluminar nuestro corazón, ¿no? Entonces, eso también es algo que en mi experiencia conversando con las personas ayuda mucho, ¿no? De entender que en el fondo, más que el dolor, es el amor que le tengo que causa ese dolor, porque ya no está físicamente, pero hay que entender que físicamente no está, pero espiritualmente, como nos compartió Jenny, está presente, ¿no? Nos acompaña, sabe lo que hacemos, nos ve de una manera distinta, ¿no? Sabemos por la fe que hay esa comunión de los santos. Entonces, hay una comunión con nuestros seres queridos que ya gozan, Dios mediante, de la gloria eterna, ¿no? Con quienes podemos establecer esa relación espiritual. Pero bueno, ojalá lo que hayamos compartido hoy día pueda haber brindado luces para muchos de los que estamos aquí juntos. Les agradezco su tiempo. Pueden volver y compartan todo esto está grabado en el Facebook de la radio, de Radio María, y también en la fanpage de Felicitas. Que tengan una linda semana, y ya nos encontramos los que puedan el viernes a las 9 de la mañana en Vive Feliz. Me despido y les envío un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.